compartiendo día a día con los habitantes de la capital hondureña, Tegucigalpa y sus alrededores. Somos Radio Sonora, energía positiva en la frecuencia 1270M y vía satélite a nivel nacional. Aunque también tenía su vertiente maléfica, podían provocar enfermedades, tormentas e incluso la muerte. Estas mujeres adoraban a Freya, diosa del amor y de la fecundidad, cuyo número propicio era el 13 y su día el viernes. Por ello, cuando coincidían ambos, lo celebraban en su honor con danzas alrededor de una hoguera que perduraron en zonas rurales nórdicas hasta el siglo XVIII, para luego dar lugar a la superstición del viernes 13. Precisamente de ahí viene ese viernes 13, tan conocido mundialmente, de los vikingos, de sus creencias. Ellos crearon esa superstición del viernes 13. También había curanderos que utilizaban las fuerzas o los espíritus de la naturaleza para ayudar a recuperar o mantener la salud de la gente. Estas mujeres, denominadas las hijas del cuervo, estaban bajo la advocación de Eir, diosa de la medicina. Solían vivir solas en el campo, dedicadas a curar a los habitantes de los contornos mediante hierbas que ellas mismas recolectaban. Con la llegada del cristianismo, se las tildó de brujas, adoradoras del demonio, y fueron perseguidas. Entre los pueblos nórdicos, el uso de las runas con fines mágicos fue una práctica muy restringida. De hecho, etimológicamente la palabra runa significa susurro, secreto. Aunque en un sentido amplio podrían considerarse runas todos los símbolos plasmados por las culturas antiguas, este peculiar lenguaje, organizado como alfabeto o Fulkhak, nos remite a 3 sistemas básicos: el germánico original de 24 runas, el anglosajón de 33 y el nórdico de 16. En el siglo pasado, el ocultista alemán prenazi Guido van von List descubrió un nuevo Funhark de 18 runas, denominado Armamen, basado en una visión que tuvo momentos de enfermedad y tristeza, facilitando la curación. También servían para embotar el filo de las espadas enemigas, romper las ataduras de pies y manos, desviar una lanza de su trayectoria mortal y calmar el viento y las olas, así como para nigrománticos conseguir poder y sabiduría, y como Tyr, dios de las batallas, iban acompañados de la recitación de un conjuro que aumentaba la eficacia del arma en el combate. A la hora de realizar estas invocaciones, los Vikti obedecían las instrucciones del Runatal, una especie de manual de fórmulas mágicas de Odín que indicaba cómo grabar, leer, colorear, probar, pedir, sacrificar, enviar y destruir. Esta era la secuela exacta que debía seguirse, incluido el cándoro, Heldra, propio de cada runa, y la visualización de la misma, al objeto de hacer vibrar la conciencia del Vigni con la esencia del material
en que se grababan dichas runas. Para colorear utilizaban su propia sangre o en determinados ritos sangre menstrual. Después, tras realizar una petición concreta en la forma adecuada, ofrecían algún elemento votivo o alimenticio que propiciara la obtención de aquello que se solicitaba. Muchas de las sagas escandinavas contienen ejemplos de estas prácticas mágicas. En las de Hill Skallagrimson, el protagonista, versado en el arte de las runas, además de buen guerrero y poeta, es capaz de anular venenos, curar a la gente o deshacer un conjuro realizado por un aficionado ignorante. Aunque su acto rúnico más importante fue el de erigir un poste de agravio contra el rey de Noruega. Para este proceso tomó una rama de avellano y fue hasta un promontorio rocoso que había en la costa. Cogió después la cabeza de un caballo y la aseguró encima del palo. A continuación, invocó el siguiente conjuro: planto aquí este poste de agravio y dirijo el insulto contra el rey Erik, la reina Gunhild y los Landvetir, espíritus protectores del país, que habitan estas tierras, para que todos ellos vaguen perdidos hasta que finalmente sean expulsados. En esta misma saga se habla de las costumbres que seguían los vikingos a la hora de enterrar a sus muertos. La primera parte del ritual consistía en cortarles las uñas y el cabello. A continuación, practicaban un agujero en una pared de la casa del fallecido, a través del cual extraían su cadáver. Una vez realizada esta operación, volvían a tapar o a tapiar el orificio, ya que según sus creencias, el fantasma de un difunto solo podía regresar a su hogar por el mismo lugar a través del cual había salido. Sin embargo, si pese a dichas precauciones el espíritu del difunto lograba introducirse en su antigua vivienda y perturbar así la paz familiar, los vikingos disponían de otro ritual que tiene mucho que ver con la parafernalia antivampírica. Al parecer, una vez desenterrado el cadáver, se le cortaba la cabeza con una de las armas que el finado portase en vida, y en ciertas ocasiones se le clavaba una estaca de madera en el pecho. Tras esto era preciso quemar el cuerpo y esparcir sus cenizas en el mar. Las tradiciones vikingas distinguen varios tipos de fantasmas. Se cita, por ejemplo, a los Haugui, que merodeaban en los alrededores de sus tumbas y atacaban a quienes se acercaban a sus dominios. Los Draugur, en cambio, vagaban libremente y eran extraordinariamente fuertes, ya que, según se mencionó en la saga de Eyvikia, podían quebrar con su aliento cada hueso de un hombre. Los Hengarger, por su parte, eran aquellos espíritus que solo se manifestaban para hacer llegar a sus familias algún mensaje importante, en tanto que los Gas permanecían ocultos en los bosques o agazapados junto a los caminos. Especial relevancia cobra en las tradiciones vikingas la figura de las maras, espectros femeninos que al caer la noche alteraban el sueño de los mortales, provocándoles pesadillas. Precisamente de dicha etimología, maras, derivan la palabra inglesa nightmare y francesa cauchemar, ambos con el significado de pesadilla. Otros espectros característicos eran los Utburdir, espíritus de bebés abandonados que regresaban para atormentar a sus padres, y los Boga, criaturas creadas por un mago negro a partir del hueso de un difunto. Una vez formadas, los hechiceros
podían utilizarlas para que perpetrasen cualquier maldad. Las personas atacadas solo podían librarse si invocaban el nombre de la persona de cuyo hueso se originó el espectro. Existe un relato irlandés en el que se describe la técnica usada por los nigromantes de los tiempos cristianos para levantar un cadáver de su tumba. Todo debía hacerse en una noche de viernes o sábado, mejor si coincidía con los días 18 y 19 o 28 y 29. El día anterior, al oscurecer, el mago escribía el Padre Nuestro al revés con su propia sangre, además de plasmar ciertas runas en una vara. Una vez en el cementerio, colocaba la rama sobre la tumba, dándole vueltas a derecha e izquierda mientras leía la oración cristiana en sentido inverso. Para finalizar, recitaba unas fórmulas mágicas que, según el relato, muy pocos conocían. Todo esto impulsaba al cadáver a abandonar la tumba. Cuando el nigromante con mucho esfuerzo conseguía que estuviese con medio cuerpo fuera, le debía hacer 2 preguntas, y el relato hace hincapié que no fuesen 3, ya que nada debía recordarle a la Santísima Trinidad. Las preguntas servían para saber quién era y a qué edad murió. Esto último era importante, debido a la dificultad que llevaba a manipular a los ancianos. En caso de que no le conviniese, el nigromante aún podía devolverlo al mundo de los muertos. Si continuaba con el ritual de esta, permanecía en los túmulos o en algún lugar de la tierra familiar. Se le rendía tributo especialmente en las fiestas que conmemoraban la llegada del invierno, como un antecedente de nuestra celebración del Día de Difuntos. Otras deidades benefactoras, en este caso femeninas, eran las Disir, una especie de madres ancestrales cuyo cometido era proteger a todos los miembros de la tribu. Pero no podemos hablar de magia vikinga sin referirnos a Odín, dios cuyas extraordinarias facultades entroncan con el chamanismo. En la saga Ynglinga se cita que podía abandonar su cuerpo a voluntad y transformarse en animal o viajar instantáneamente a tierras lejanas a lomos de su caballo Sleipnir o de Yggdrasil, el fresno del mundo. Mediante sus invocaciones, conjuros rúnicos, era capaz de apagar el fuego, calmar el mar o cambiar la dirección del viento. También dominaba el seguir, a través del cual conocía anticipadamente el destino de los hombres y los sucesos que aún no se habían producido. Podía provocar la locura o arrebatar la fuerza a unos hombres para entregársela a otros, causar enfermedades e incluso matar. En su búsqueda del conocimiento y el poder, Odín visitó los 9 mundos bajo distintas identidades, aunque su imagen más habitual era la de un anciano viajero de larga barba, sombrero ancho y capa oscura. Esta es justamente la apariencia que siempre se ha atribuido a los hombres de conocimiento, magos, brujos, druidas, hechiceros, la que nos han legado tanto las crónicas antiguas como los modernos escritores y que valen tanto para Merlín como para Gandalf. En una historia que enlaza con leyendas celtas de contenido similar, se cita que poseía la cabeza de Mimir, el más sabio de los dioses Asir, asesinado por los Vanir,
la otra raza de dioses. A dicha cabeza le consultaban ciertos asuntos. Podía comunicarse igualmente con dos cuervos que le contaban aquello que observaban volando sobre el mundo. Uno de los muchos nombres alternativos de Odín es el que grita, lo que supuestamente estaría relacionado con cierto tipo de canto rúnico, Galdar, que se gritaba más que cantaba, e incluso se dice que se aullaba. Otra de las atribuciones de este dios era la de jefe de la cacería salvaje. Al frente de una horda de espíritus humanos, perros y caballos, salía durante las noches de invierno buscando las almas de los muertos recientes. Aunque el hecho de contemplar dicha cacería era extremadamente peligroso para los mortales, podían enloquecer e incluso morir. Este episodio se asociaba con la fertilidad y la renovación de las fuerzas espirituales de la tierra. Entre los vikingos, otro elemento característico relacionado con lo sobrenatural era el mascarón de proa de los barcos, normalmente una cabeza de dragón o de serpiente. A estas esculturas se les atribuía el poder de ahuyentar a los espíritus protectores de las tierras donde desembarcaban, por lo que cuando iban en son de paz, se cuidaban de retirarlos de las proas de sus naves al acercarse a la costa. De igual modo, en sus viajes de colonización, siempre llevaban consigo las pilastras del asiento principal de sus viviendas. Al aproximarse a tierra, las lanzaban al agua y observaban la dirección que éstas tomaban al ser arrastrados por la marea. Cuando finalmente los pilares de madera llegaban a algún lugar de la costa, elegían dicho punto como idóneo para edificar su nuevo hogar. Suerte o jarningia también era un elemento fundamental en la vida cotidiana de los vikingos, aunque sobre todo era esencial en un líder, ya fuese el jefe de una expedición de saqueo o el rey de un país. Si dicho personaje poseía la jamingia, los demás le seguían sin vacilación, por temeraria que fuese la empresa a cometer. Pero cuando el líder le abandonaba este poder casi sobrenatural, también perdía la confianza de los suyos. En los tiempos en que los reyes eran elegidos entre los mejores guerreros, más de uno acabó sus días a manos de sus propios seguidores. Al creer estos que aquel había perdido su amingia y por tanto la protección de los dioses. Lo sobrenatural también se manifestaba en la concepción que los vikingos tenían de la anatomía humana. Distinguían el ama, una especie de doble espiritual que podría corresponderse con lo que denominamos cuerpo astral. También estaba el hige, parte racional de la mente, donde residía la intencionalidad y la responsabilidad. El mejín era el poder espiritual de una persona y el mini, la parte que controlaba la memoria y la intuición. Por otro lado, el mod constituye el conjunto de cualidades que imprimían características a un ser humano
como el valor, la honestidad, la perseverancia, etc. Por último, el Odr facilitaba el entrar en contacto con la divinidad. Esta facultad, cercana a la inspiración, se aplicaba en tiempos de los vikingos tanto al genio de los poetas como a la furia de los guerreros. Al comienzo del siglo XII, tras estudiar en Francia, el sacerdote y aristócrata islandés Saemundo el Sabio fundó en la localidad de Odí un importante centro donde se tradujeron y copiaron libros de medicina, astronomía e historia llegados de Europa. Aquel lugar sería crucial para la transcripción de la tradición oral nórdica y específicamente la islandesa. Algunas fuentes han relacionado a Saemundo con la Escuela Negra de París, especializada en magia negra, ya que muchos religiosos nórdicos acudieron hasta allí para poder enfrentarse posteriormente con la legión de brujas, trolls y toda clase de espectros que supuestamente poblaban Islandia en aquellos tiempos. Según un relato tradicional nórdico, la Escuela Negra tuvo una sucursal en Islandia. Al parecer, a ella acudían las dos esposas de otros tantos sacerdotes. En ese país nunca se impuso el celibato, del mismo modo que tampoco era obligado el latín en la liturgia, para ser instruidas por el mismísimo diablo gracias a un misterioso libro de letras incandescentes. Este es su programa Con Libertad para Hablar, misterios y algo más. En esta ocasión hemos ofrecido a ustedes los rituales y tradiciones del pueblo nórdico más misterioso, los vikingos. La magia de los vikingos. Haciendo un resumen, muchas de las costumbres de los vikingos estaban marcadas por lo sobrenatural, la magia y las creencias en toda clase de espíritus y criaturas espectrales. Si bien no disponían de una cultura escrita convencional, su alfabeto rúnico, un verdadero manual de conjuros con fines fundamentalmente adivinatorios, nos proporciona una información muy valiosa sobre su peculiar organización social, tradiciones y cosmovisión. Actualmente se practica la magia de las runas. Son unas pequeñas piedrecitas de color gris. Si no es con piedras, pues es con unas cartulinas donde están dibujadas estas runas. Sirve como si fuera un tarot o fuera un naipe de adivinación. Muchas personas las están, en este momento, las están utilizando. Las usan en España, en Europa y los Estados Unidos. En Miami y aún aquí en Honduras hay gente que puede leer las runas de los vikingos. Increíble pero cierto, ¿verdad? Pero esas cosas del demonismo y la maldad prevalecen. Mas toda la gente que usa todo este tipo de cosas no sabe que tiene una maldición en su hogar. Si usted tiene amuletos como herraduras, ajo, rudas detrás de sus puertas, bote todas esas cosas, quémelas. Estas cosas son una maldición. Nosotros explicamos todos estos asuntos, todas estas historias, leyendas de las magias existentes en diferentes países del mundo, para que se den cuenta de una sola vez de una cosa. Estos asuntos son jefiados por el rey de las tinieblas.
Usted, señora, usted, señorita, ni en broma, lea una tabla Ouija. Ni por consejos de una amiga vaya a que le lean las cartas. Ya lo dice la Biblia, que el que practica todas estas cosas es detestable a Jehová Dios. Aquí aprendemos algo todos los días, y hay que tener conocimiento de todas las cosas buenas o malas para establecer la diferencia y cuál es el camino que debemos tomar. Con libertad para hablar, misterios y algo más. Soy Jorge Montenegro y le doy las gracias. Muy buenas. Y atravesando silenciosamente las poblaciones de Piña, Castronuevo y Viñáñez, pero no tuve la suerte de que, como le ocurriera a mi viejo amigo, una nave se pusiera en mi vertical, disipando todas las dudas. Muy a mi pesar, y decepcionando una vez más, ante aquel cielo limpio y claro, puse rumbo a Sevilla. Ahí me esperaban otras sorpresas. Hasta aquí este reportaje realizado por Iker Jiménez Elizari, Ufólogos con Sotana. El contacto con extraterrestres es posible. Y esa fue una afirmación de un cardenal del Vaticano que causó en Italia un revuelo sin precedentes. Este es un programa para personas con mente abierta. Agradecemos su atención y le invitamos al próximo de la serie, que seguramente usted está esperando ansiosamente. Hablaremos de misterios y algo más. Radio Sonora presentó Con Libertad para Hablar. Metafísica, casas misteriosas, ovnis, extraterrestres, medicina natural, religión, control mental, relajación, fenómenos paranormales y otros. Con ustedes ya, Con Libertad para Hablar. Con Libertad para Hablar. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Con ustedes, siempre por Radio Sonora. Buenas noches. En Daily